buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros en una emisión más de la UNAM Responde, este espacio universitario de TV UNAM, donde nos hemos ocupado de brindar la información relacionada no solamente con el cuidado de nuestra salud física, sino también en el cuidado de nuestra salud mental y emocional y en el acompañamiento que debemos tener durante estos meses de pandemia. Hoy en particular hablaremos con especialistas universitarios sobre cómo la tecnología nos ha ayudado a estar cerca de esas personas con las que no hemos podido tener un contacto físico y también de la importancia de crear lazos y redes de apoyo afectivo en tiempos de pandemia. Además, tenemos recomendaciones de cultura, humor y otros reportajes que esperamos sean de su interés. Y como todos los días, contamos con la voz del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, que nos brinda consejos e información de utilidad basado, por supuesto, en conocimiento científico. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Vamos a ver ahora por qué la producción de una vacuna se lleva muchos años. Lo primero es que la vacuna sea específica contra una enfermedad particular y que sea efectiva en todas las personas. El desarrollo de la vacuna es lento porque se debe asegurar que ésta sea muy segura. Para esto se hacen una serie de pruebas en orden y se empieza con ensayos preclínicos. Esto es, se da la vacuna a animales y se ve que produzca una respuesta inmunológica. Después se pasa a la fase clínica, esto es con personas. Primero, en la fase clínica 1, se da la vacuna a pocas personas para asegurarse que es segura y que induce una respuesta inmunológica. En la fase clínica 2, la vacuna se da a cientos de personas para confirmar que es segura y confirmar que funciona en el sistema inmunológico. En la fase clínica 3, que es eficacia, la vacuna se administra a miles de personas y se espera ver cuántos de estos se infectan en comparación con personas no vacunadas. Si la vacuna resulta ser efectiva, entonces viene la etapa de aprobación. Esto es, las unidades reguladoras de cada gobierno revisan los datos y deciden si se aprueba o no una vacuna. Tradicionalmente, las vacunas que tenemos se han llevado más de 10 años en desarrollar cada una de ellas. Por ejemplo, las vacunas de varicela e influenza se llevaron 28 años, las vacunas de papiloma y rotavirus, 15 años cada una, la vacuna triple viral que se le da a los niños, 11 años. La meta para la vacuna contra el COVID-19 es lograr esto en 18 meses. Siguiendo un esquema tradicional, deberíamos esperar una vacuna para finales del año 2033. Esto es, siguiendo en estricto orden la investigación científica, los ensayos preclínicos, los clínicos fase 1, 2 y 3, la producción de fábricas, la fabricación de la vacuna y después la aprobación. Se planea lograr todo eso en menos de un año. ¿Cómo? Combinando las fases de investigación y adelantando algunas fases. Gracias. El coronavirus ha invadido de muchas formas nuestra vida, no solamente en la salud, también en nuestra mente y en la forma de relacionarnos con las personas. Afortunadamente, ya contamos con herramientas tecnológicas que nos acercan a todos de diferente manera. Y bueno, para hablar de este tema, hoy en la entrevista presento al doctor Hugo Sánchez Castillo, quien es de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, muchas gracias por esta entrevista para la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Ya hemos hablado muchas cosas sobre esta pandemia, sobre este confinamiento, pero también es importante ver cómo ha ido cambiando esta forma de relacionarnos. Ya no hay una relación interpersonal, pero también pues ya la distancia ha ido que pues estemos como que más unidos también en las herramientas tecnológicas y demás. Entonces, si nos puede ir comentando cómo ha ido cambiando esta forma durante el confinamiento, durante esta pandemia, con relacionarnos en nuestras amistades, en nuestra forma de trabajo y demás. Bueno, pues lo primero que yo podría decirles es que seguimos teniendo relaciones sociales, ¿no? O sea, no es que tengamos ausencia de relaciones, más bien ha cambiado la forma de las relaciones. En un sentido estricto, nosotros estamos acostumbrados, como muchas otras especies, a tener un contacto.
con otros individuos de nuestra especie, ya sea para generar una amistad, para generar algún otro tipo de lazo. Entonces, esto ha generado como especie de disertación acerca de cuál sería el nuevo papel en el cual vamos a jugar. Lo primero que tendríamos que entender es que esto es algo que ha modificado de manera general para todos los individuos, ¿no? Dijéramos, es el caso de México, es el caso de Guadalajara, de Monterrey. No, es una cuestión global, es una cuestión que ha afectado en todos los niveles y esto ha cambiado desde la forma en la cual tú te vas a trasladar a otro sitio hasta la forma en la cual tú vas a interactuar con otros individuos de tu propia especie. Y si interactúas con otros, definitivamente va a tener cambios significativos. Entonces, bajo esta perspectiva, eso es lo primero que tendríamos que entender. Tenemos que entender que estamos ante una nueva forma, una nueva característica en cuanto a la sociabilización, en cuanto al contacto con otros individuos de nuestra especie. Y esto nos va a tener primero, ya con esta idea adaptativa, pues tener mayor claridad en lo que nos corresponde y no nos corresponde hacer. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es aceptar que no va a haber un regreso a la condición previa como la teníamos nosotros en épocas anteriores. Es decir, el triple beso, el doble beso, el triple abrazo, ¿no? Todas estas características, inclusive muy latinas, ¿no? La gente decía que Latinoamérica iba a sufrir muchísimo por esta característica. Y sí es cierto, ¿no? El contacto era muchísimo distinto en Latinoamérica que en otras partes del mundo. Pero lo que sí podemos también ver es que esto, pues, básicamente es algo a lo cual todos nos podemos adaptar. Eso significa que no es algo que sea imposible, no es algo que nosotros estemos limitados a hacer. Yo entiendo que va a haber personas que lo van a seguir haciendo, pero pues, obviamente el costo y el riesgo, pues, va a ser muchísimo mayor. Entonces, esto no solamente afectó el estar yo con mis amigos, sino también cómo hago mi cuestión laboral en muchas situaciones. En otras, lamentablemente, no. Hay que recordar que esto ha generado muchísima crítica acerca de quién se puede y no se puede quedar en casa, quién puede estar teniendo, vamos a decirlo así, el privilegio de poder trabajar desde tu casa teniendo pues internet, computadoras y demás. Pero esto también forma parte de este gran cambio, forma parte de esta nueva forma en la cual nos tenemos que adaptar, porque en esto estamos no solamente los adultos como usted, como yo, sino también están los adultos mayores que han sido confinados de manera muchísimo más restrictiva, están los niños, los cuales no solamente han sido confinados, sino han sido separados de sus pares infantes, y que esto ha generado un cambio increíblemente radical, dado que usted y yo ya generamos lazos de amistad en épocas anteriores, y los niños ahorita están, particularmente entre los 6 y los 8 años, están en una característica donde necesitan a sus pares para cuestiones tan importantes como el juego. Entonces significa que sí tenemos características que ponderar, sí tenemos que buscar espacios, sí tenemos que buscar nuevas formas en las cuales podemos interactuar, pero lo que es muy importante es que esta es una fundamental. Esta herramienta tecnológica, esta herramienta en la cual podemos encontrar no solamente el verte con otra persona, sino el mantener ciertas distancias, el mantener ciertos protocolos y que podamos tener resultados tan importantes como disminución de la ansiedad, como disminución de cuestiones emocionales muy intensas en el momento que te permiten ver a otro. Entonces creo que ese es un punto fundamental. Tenemos que adaptarnos no solamente a las cuestiones sociales como los amigos, como las fiestas. De hecho ya empezaron a aparecer, esto es muy bonito, empieza a aparecer el lenguaje como una cuestión inventiva particular del primate humano. Entonces ahora los estudiantes le llaman sumestre. Entonces si usted se fija, emerge una nueva palabra como una característica importante, la sumfiesta, el sumestre, las sumactividades y todas estas cosas que ahora ya tienen el prefijo sum, como esta plataforma que además incrementó su valor de manera significativa. Entonces, bajo esta perspectiva, hemos empezado a ver cómo nosotros como población nos hemos empezado a adaptar, hemos empezado a ver cómo empieza a funcionar, pero aún nos queda mucho camino que recorrer. Nos queda, por ejemplo, adaptarnos a estas nuevas condiciones de enseñanza-aprendizaje, nos queda adaptarnos a estas cuestiones laborales, porque aquí ha habido una cuestión muy importante. Los días laborales regularmente eran de 8 a 3 o 5 de la tarde, sin incluir las horas de comida.
Ajá, Y ahora el home office pareciera que como tu casa es la oficina, entonces se difuminan tus tiempos de trabajo. sí. Entonces ahora tú tienes que te pueden hablar a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, porque estás en tu casa. Y entonces ahora tenemos otro problema de adaptación, es el de poder discriminar los ambientes laborales de los ambientes no laborales. Pero como todos están conformados dentro de la casa, tenemos un problema gigantesco. ¿Dónde termina el trabajo? ¿Dónde empieza mi actividad hogareña? No hay diferencia porque está dentro del mismo contexto. Entonces, inclusive, estos mecanismos adaptativos de los cuales yo le comento, incluyen discriminar, tener pautas claras, tener que las empresas también entiendan que al final de cuentas, si el horario laboral era uno, se debería de respetar ese horario laboral, se debería de respetar ese horario incluso de escuela, se debería dar franjas horarias en aras de esta nueva adaptación. Obviamente no pensando que esto va a ser ya por siempre así, sino que vamos a tener una situación mixta en las cuales tendríamos que asistir unos días a las oficinas, unos días en home office, los niños se planea que también vayan a hacer lo mismo, unos días en casa, otros días en las escuelas, pero esto todavía tenemos muchas cosas que adaptar dentro de estas características de la pandemia. Y al final, el proceso de la adaptación es muy interesante porque pues al principio nos costó mucho trabajo, ahorita ya estamos adaptados a esta nueva forma de vida y también viene una adaptación después, el que vamos a hablar más adelante en la entrevista, pero también me gustaría que nos dijera la importancia que tiene pues esta interacción, pero a través de las herramientas tecnológicas, donde justo nos está diciendo, no podemos darnos ese abrazo, ese beso, sin embargo, pues también ayudan a otras cosas de nuestras emociones. Digamos, eso puede causar que no tengamos o no caigamos tanto como en depresión, en ansiedad. También eso ayuda, esos lazos afectivos, aunque sea a la distancia o aunque sea a través de estas herramientas. Sí, totalmente. No podemos sustituir. O sea, primero quiero ser como claro. O sea, no puedo decir, abraza la pantalla o dale un beso al monitor, ¿no? O sea, Claro. creo que ahí sí caeríamos en un absurdo, ¿no? Totalmente. Eso no es sustituible. Pero eso no significa que no sea una cuestión que pueda disminuir la atención o la situación. Pongo un par de ejemplos nada más para ser muchísimo más claro. En Europa, donde hubo momentos muy crudos de la pandemia, había personas que sabían que iban a fallecer, pero que sabían que no podían exponer a sus familiares por una situación de alto riesgo de contagio. Y entonces aquí fue donde hubo un factor súper interesante, donde la tecnología jugó un papel primordial. Es decir, tú podías tener al paciente en línea, ¿no? En una tableta, en una computadora, platicando con sus familiares en una manera de ritual de despedida, empezando a trabajar con el duelo, empezar a trabajar como esta situación de ansiedad, de depresión, de que el paciente está en una situación crítica, y esto disminuye la ansiedad en los familiares. No es lo mismo aislarte, no es lo mismo que no te dejen verlo, a que por una pantalla lo puedas hacer, ¿no? Otra situación que fue muy interesante. Personas que habían sido aisladas de su país por el coronavirus. O sea, pensemos en los miles y miles de personas que habían viajado a otros países y de repente tuvieron que quedarse varados en Venezuela, en Francia, en Italia, en Alemania, en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta tensión, además de incertidumbre, porque hay que recordar como una cuestión de algo para la cual no estaba preparado nadie en el mundo, pues genera altos niveles de ansiedad porque no sabemos qué va a suceder. No sabíamos de la letalidad, no sabíamos del nivel acelerado de propagación, pero la letalidad ahí fue algo que nos manejaron y que causó muchísimo estrés porque la gente confundió la letalidad con la velocidad de propagación y entonces al principio fue una situación increíblemente estresante. Nuevamente, la cuestión de la tecnología jugó un papel importante. El poderte contactar con tus familiares aunque estuvieras varado, el poder decirles qué es lo que necesitabas, el poder mandarles dinero, o sea, algo tan sencillo como eso. Hay que recordar que inclusive ahorita la tecnología te permite en menos de 5 minutos hacer una transferencia electrónica y que puedas tener a tu Que no familiar, por vayas lo al banco. menos con algo claro, que no vaya al banco, que haga, y esto pues fue también parte de la tecnología, pero el poder ver al otro y decir, oye, mira, relájate, estamos bien de salud, solo estamos aquí por una cuestión de cuarentena, ayudó muchísimo a las familias. Entonces, eso es algo que jugó un papel importante. Obviamente, voy a volver a recalcar que no es una sustitución. Yo no estoy diciendo que ahora
abracemos monitores. Lo que estoy diciendo es que utilicemos las herramientas que nos puede dar la tecnología para poder disminuir estos niveles de ansiedad, para poder disminuir estos niveles emocionales que nos van subiendo y que van siendo como un carrusel y que nos pueden llevar a situaciones muchísimo más complicadas, pero en aras de esto, la tecnología nos da esta herramienta, en el que usted y yo podamos platicar en este momento, nos da esta herramienta de poder decir, mira, por lo menos estoy hablando con una persona, estamos haciendo una entrevista, estamos intentando comunicar lo importante en la universidad. Claro, y entonces creo que ese es uno de los papeles muy importantes que juega la tecnología. Ahora, no solamente para nosotros es una cuestión de salud, no solamente es una cuestión de comunicación, también una situación de amistad, ¿no? Hay que recordar, nosotros como individuos sociales, el aislamiento es una situación altamente estresante y nuevamente se confundió el distanciamiento con el aislamiento, por eso es que lo estoy poniendo en ese nivel. Hay que recordar que muchas personas confundieron distanciamiento social con aislamiento en términos de encerrarte a piedra y lodo en tu casa, y esto es una cuestión estresante. Los protocolos de estrés que utilizamos, los que trabajamos con estrés para estresar animales de laboratorio, uno de ellos es aislarlos. Si tú aíslas socialmente a una rata, a un ratón, se ponen muy mal porque ellos son sociales igual que nosotros. Entonces, en esa perspectiva, los humanos cuando nos aislamos también tenemos un cambio en nuestros niveles de ansiedad. Y entonces, bajo esa perspectiva, esta confusión que se dio, obviamente estoy hablando por toda esta cuestión que no sabíamos manejarla, pero esta situación de confusión entre aislamiento y distanciamiento trajo que muchas personas se aislaron totalmente de la sociedad, y esto pues empezó a traer estos cambios en sus niveles de ansiedad. Ahora bien, nuevamente aquí tenemos que la tecnología juega un papel importante, porque te permite ver al otro, te permite a lo mejor no necesariamente abrazarlo, pero sí platicar con él, sí de por lo menos escuchar, porque hay que recordar que la emoción o el manejo emocional no solamente es una cuestión de contacto físico, ¿no? También es una cuestión visual, también es una cuestión auditiva. Entonces significa que el poder escuchar y poder ver al otro también juegan un papel sumamente importante. Entonces es ahí otro punto. Y el otro que yo le estaba platicando cuando me desvié un poquito, que es el de la amistad, ¿no? Hay que recordar que los humanos, como muchas especies, tenemos cuestiones importantes que son la generación de lazos no reproductivos con otros individuos o con fines no sexuales, para quitarle la palabra reproductivo, con fines no sexuales. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros como individuos de una especie podemos interactuar con otros, simplemente porque nos gusta estar con otras personas. Y entonces eso lo que hace que estos lazos pueden durar en los humanos muchísimos años. Y esto significa que tenemos cuestiones de afinidad, cuestiones de gusto, cuestiones de caracteres particulares que nos hacen que nos juntemos en pequeños grupos a los que vamos a llamar amigos. Y esto se vuelve un carácter muy importante porque nos permite disminuir los niveles de ansiedad, nos permite tener una mejor expresión emocional, nos permite contarnos nuestros gustos, nos permite pues una serie de actividades lúdicas que nos van trayendo bienestar de manera general. Doctor, pues se nos acabó el tiempo de esta primera parte, muy rápido. Vamos a continuar en un momento más aquí en la UNAM Responde. Tenemos todavía muchas preguntas respecto de este tema. Le agradecería si nos espera un momento para continuar en la UNAM Responde. Muchas gracias, doctor. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y estamos listos para presentarles algunas de las opciones del amplio abanico de posibilidades que nos ofrece Cultura UNAM en casa. Poesía y arte son dos perfectos complementos que a veces necesitamos para olvidarnos del encierro. Una escapada para nuestra mente sin tener que salir de casa es lo que encontrarás en la exposición Darnos la poesía, Carmina Hernández. A la distancia podrás apreciar la práctica, técnica xilográfica y digital, además de escritos, imágenes y más de esta artista y creadora. A partir de mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La música nos lleva a conectarnos con nosotros mismos, a relajarnos y a olvidarnos un poco de este encierro. Disfruta estos días de mejor manera acompañado de música antigua grabada en vivo desde hace décadas. Date tiempo para escuchar y experimentar.
Don Malfón, saxofonista, y Misha Marks, guitarrista, fragmentos de un trabajo experimental y una improvisación entre ambos, participan en Tocada de Miércoles esta semana. TV UNAM nos tiene nuevos contenidos en el especial Independencia, Morelos y los sentimientos de la nación, programa que nos habla de los ideales de este personaje y además nos adentra en la historia de la Guerra de Independencia, mañana 16 de septiembre a las 15:30 horas. Y después podrás disfrutar de la independencia a la consolidación de la República, parte de la serie Nueva Historia Mínima de México Ilustrada, que fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2009, una coproducción de TV UNAM y el Colegio de México. Descubre este análisis de nuestra independencia y todo lo que se transformó con ella a las 17 horas. La lucha por la independencia provocó la desorganización de la Nueva España, dividido con una deuda de 45 millones de pesos. Hay algunas de las opciones que podemos disfrutar estando en casa. Y enseguida escuchemos la voz de Jacobo Dayan, responsable de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de nuestra universidad, quien nos acerca a las realidades de esos grupos vulnerables que están siendo más afectados durante esta pandemia. Buenas tardes. Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que reconoce que enfrentamos una amenaza global, una pandemia que no respeta fronteras, género ni clases sociales y que afecta desproporcionadamente a grupos en situación de vulnerabilidad. Hace un llamado a que cuando los estados toman medidas excepcionales para combatir la crisis sanitaria más grande de nuestros tiempos, estas nunca podrán desconocer los derechos humanos. En El Salvador y República Dominicana, Amnistía Internacional ha documentado la detención de miles de personas para hacer cumplir el confinamiento. Se trata de personas que fueron detenidas solo por salir de sus casas para comprar comida o medicamentos. También observa cuarentenas bajo custodia estatal en la que las personas fueron privadas de la libertad por largos periodos de tiempo en centros que eran inadecuados, en países como El Salvador, Venezuela y Paraguay. Otras prácticas recurrentes han sido castigos humillantes y degradantes en contra de quienes incumplen el confinamiento y el uso ilegítimo de la fuerza en otros países de Latinoamérica. Todas estas respuestas represivas ante la pandemia tienen algo en común: el silencio máximo del Foro Multilateral Regional en América Latina, la Organización de Estados Americanos. Es por ello que Amnistía Internacional hace un llamado a la OEA que debe condenar las medidas represivas relacionadas con la pandemia. La pandemia ha abierto la puerta a gobiernos represores y autoritarios en América Latina y en otras partes del planeta. Buenas tardes. Ha llegado el momento de relajarnos un poco y disfrutar de la creatividad del equipo de No Memes. La UNAM responde, y te has preguntado, ¿y a la UNAM quién le responde sus dudas? Pues ella misma, ¿no? Bueno, en lo que averiguamos de este asunto, vamos a tomar esta píldora tecnológica cortesía de No Memes, que, por cierto, pasa los lunes a las 9:15 de la noche por esta misma señal. Y seguiremos conociendo más sobre estas alternativas de contacto en medio del confinamiento y del distanciamiento después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde.
Ya estamos de regreso con mucha más información aquí en la UNAM Responde y comenzamos con un reportaje que prepararon los reporteros de En Trending, en donde abordan ese tema complejo y de salud pública que es el suicidio. Encontrar un vacío y no poder acercarse con alguien a platicar para pedir ayuda, creo que fue uno de los factores que me llevó en un momento de impulso a intentar pues quitarme la vida. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que cada año se cometen 800,000 suicidios, lo que representa que cada 40 segundos una persona se quita la vida. El mismo organismo estima que por cada suicidio existen otras 20 personas que lo intentaron, pero conservaron la vida. El suicidio es una problemática que se origina por la conjunción de distintos factores que eventualmente pueden llevar a una persona a considerar quitarse la vida como una alternativa. El suicidio es una problemática muy compleja, multifactorial, y que con base en eso, bueno, pues tenemos que considerar que no es uno o dos o tres elementos, sino puede ser el conjunto de diversos aspectos que pueden estar allí influyendo para que una persona pueda pensar en que es mejor estar muerto que continuar con vida. No olvidando que el contexto tiene una influencia muy importante, y contexto me refiero al entorno no solamente de la familia inmediata, sino de la sociedad en su conjunto. El momento histórico por el que estamos viviendo, son una serie de factores que hay que considerar como en relación a entender qué está pasando con esta situación de complejidad en relación al manejo emocional de los jóvenes. En México, los jóvenes y adultos en edad productiva tienen mayor incidencia, mientras que en 2017 los jóvenes de 20 a 24 años tuvieron la tasa más alta de suicidios, según el INEGI. En 2018, los adultos de 30 a 59 años representaron el 46% de las muertes por lesiones autoinfligidas. A nivel nacional, la tasa de suicidios es de 5.4 personas por cada 100,000 habitantes. En el caso de los jóvenes, las razones que más les afectan se relacionan con la incertidumbre que viven. Muchos de nuestros pacientes, de las personas que atendemos, llegan a manifestar mucha confusión en torno a hacia dónde dirigir su vida, ¿no? Es que todos los retos y los estresores que están presentes en la actualidad, que están muy vinculados con el tema de la escuela, de no tener incluso a veces claridad de si continuar en la misma carrera o no, por ejemplo, ¿no? El cuestionamiento propio de, híjole, creo que esto no está funcionando, creo que no sirvo para esto. Definido como un comportamiento y no como un trastorno mental, el suicidio es una problemática que los especialistas enfatizan que es prevenible, pues está directamente relacionado al dolor emocional que una persona pueda enfrentar. La manera de evitarlo implica concentrarse no en la posible muerte de alguna persona, sino en la vida de esta misma y las alternativas que existen para sanar dicho dolor. En caso de consumarse un suicidio, este impactará profundamente en por lo menos 6 sobrevivientes del mismo, es decir, personas muy cercanas a la víctima que sufrirán un trauma emocional posterior, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard. Enseguida, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla sobre la propagación del coronavirus a través del aire. Desde el comienzo de la pandemia, la OMS ha señalado que el virus causante de COVID-19 se propaga a través de las gotas que produce una persona enferma cuando tose o estornuda. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que el virus también podría propagarse cuando una persona infectada, con o sin síntomas, produce gotículas más pequeñas llamadas aerosoles al hablar, exhalar, silbar o cantar, y que son capaces de flotar hasta 3 horas en el aire de espacios cerrados y aglomerados. Por su tamaño pequeño, los aerosoles contienen menos virus que las gotículas más grandes, pero al ser más ligeros pueden permanecer en el aire más tiempo. Por esta razón, un grupo de más de 200 científicos de 32 países advirtió a la OMS que esta vía de transmisión no debe ser subestimada. Aunque aún no existe consenso científico, la recomendación, además del lavado frecuente de manos y la sana distancia, es que pases el menor tiempo posible en interiores, principalmente si son concurridos, y de ser así, uses cubrebocas y careta. Recuerda que la pandemia no ha terminado y mientras no haya una vacuna, la vida no volverá a ser la misma. Así que cuídate y cuida a los tuyos.
Continuamos en la UNAM Responde, vamos a la segunda parte de esta entrevista. Bueno, estamos con el doctor Hugo Sánchez Castillo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bueno, estábamos hablando de estos lazos que creamos desde pequeños y que también las herramientas tecnológicas nos han ayudado un poquito a relacionarnos, pues, de alguna forma u otra con las personas. Pero también me gustaría preguntarle, ¿qué pasaría o qué pasaba también antes en esta, porque no es la primera vez que el mundo atraviesa por una pandemia? Afortunadamente contamos ya con estas herramientas, pero de no ser así, ¿cómo el ser humano capta o se adapta y que no tiene este tipo de relación? Porque como me lo decía, si estamos en un aislamiento, pero pues tenemos las herramientas. Si no las tuviéramos, ¿cómo sería este proceso de adaptación para el ser humano? Bueno, primero sí quisiera yo comentarle que parte de los efectos que se tuvieron en esta situación particular fue por la conectividad, ¿no? La globalización. Es decir, teníamos la capacidad de poder viajar de México a China en menos de un día. Y si pensamos en épocas anteriores del siglo antepasado, del siglo pasado incluso, a principios del siglo pasado era muy difícil. Los viajes eran particularmente o principalmente en barcos, te hacías meses. En el siglo XIX, pues era años de travesía. Entonces, por lo tanto, las pandemias y este tipo de cosas eran más localizadas, ¿no? Eran situaciones en las cuales se focalizaban en ciertos lugares, había grandes mortalidades, pero obviamente no había una expansión tan generalizada como la vimos en este momento. De hecho, inclusive si vemos los datos, vemos que cuando se empiezan a ver focos rojos en China, pues era muy difícil controlarla porque hubo semanas de incubación en las cuales personas asintomáticas salieron de China para todos lados y entonces de repente tuvimos que el mundo entero se contagió por todos lados. Entonces, esto es algo que hay que apuntar. Esto es una particularidad de esta condición tecnológica nuevamente en la cual vivimos. La tecnología sirve para todo, inclusive para que los virus se propagaran más rápido. Esa es la primera. La segunda que podemos aquí poner en juego es que en épocas antiguas, dada esta dificultad en cuanto a la propagación, en cuanto a que había menores herramientas de comunicación, ¿no? Porque ahora ya tenemos que también las cuestiones tecnológicas nos han permitido que si algo sucede, inmediatamente yo lo comunico. De hecho, estas cuestiones de filmaciones en tiempo real fueron posibles hasta apenas este siglo. Mientras que incluso en el siglo pasado, de mediados a finales del siglo pasado, era una cuestión imposible. Si tú tenías una noticia, tenías que pasar por todo un proceso que te hacía que hubiera días y si nos vamos más atrás, semanas o meses en los cuales tú tenías noticia de que algo estaba sucediendo. Entonces, si había un brote en un lugar particular, podían pasar semanas o meses hasta que se supiera la noticia dentro del mismo lugar y entonces esto nuevamente afectaba. Entonces teníamos que las formas de contagio y de letalidad pues eran totalmente distintas, porque pues que literalmente agarraban a la población totalmente desprevenida. De hecho, por eso es que la fiebre española fue una cuestión increíblemente mortal, porque también las formas en las cuales se dio el contagio fueron totalmente distintas, del desconocimiento, que ahí me viene a la mente, por ejemplo, la peste negra. La peste negra, como no se sabía bien cuál era la forma de contagio, se pensaba que eran casi cualquier cosa menos estos pequeños insectos. Entonces, pues las formas fueron totalmente distintas. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a una pandemia, va a haber condiciones tecnológicas, sociales con las cuales vamos a contar. Entonces, sería un poco injusto comparar a nosotros en esta pandemia con los humanos que vivieron pandemias en siglos pasados y anteriores, porque hemos tenido diferentes herramientas. Lo que sí ha sido un factor común para todas estas situaciones ha sido el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es lo que sí nos ha permitido sobrevivir como especie. Y eso es lo que ha hecho inclusive grandes confusiones, ¿no? Hay que recordar que inclusive hubo grupos que iban en pro de esta, le llaman inmunidad de rebaño, que es decir, yo pongo mucha gente junta y se contagian y entonces todos vamos a salir bien librados. No, no es cierto. Eso no funciona así. No funciona así. Lo que tenemos es que el contagio va a permitir que haya un reconocimiento del sistema inmunológico. Esto, dependiendo de la gravedad y la velocidad del contagio, va a ir generando a mayor y menor medida la adaptación de nuestro sistema y vamos generando
generando anticuerpos y estos anticuerpos poco a poco van a ir permitiendo que la población sobreviva. No por juntarme todos en una fiesta ya voy a tener felizmente inmunidad, porque además hay que recordar que estos virus presentan una gran capacidad de adaptación y de mutación. Entonces, ¿qué significa? Que si yo podría tener un virus original que apareció en China, no significa que es el mismo virus que actualmente en este momento particular está en México. Hay variaciones, hay dependiendo. ¿Por qué hay variaciones? Pues porque hay condiciones como, por ejemplo, la temperatura, los niveles de humedad, las características de los individuos. Y entonces todo eso ha generado que aunque sea una pandemia global, pero va a haber diferentes características que van a permitir su expansión. Sin embargo, algo que sí quiero apuntar fue la globalización, algo que jugó un papel muy importante, ¿eh? El que pudiéramos tener humanos que viajaran fácilmente entre fronteras en cuestiones de horas, pues permitió obviamente que el virus se moviera de manera inmediata por todo el mundo, ¿eh? O sea, eso creo que jugó un factor muy, muy importante, cosa que no se dio en otras pandemias. En otras pandemias, en otros siglos de la humanidad, esta movilización no era tan dramática como la tenemos ahorita, y esto pues ha sido un factor que ha jugado. Perfecto. Doctor, de manera muy rápida para tocar otros dos puntos que me interesaría mucho que nos dijera, pues la mente cambia y obviamente también nos volvemos a lo mejor en este aislamiento pues más desconfiados o estar como más susceptibles a lo desconocido, pero también que nos dijera perdón, No es ¿cuáles son coronavirus. las hormonas, estos neurotransmisores que se estimulan al momento de pues, tener relaciones amistosas con las personas y que no sé si se den también a través de estas herramientas a la distancia? ¿Qué papel tan importante juegan y qué nos beneficia a nuestra persona? Bueno, aquí hay que recordar que la cuestión de la amistad es una cuestión altamente reforzante y que lo que va a hacer es permitirnos sentirnos a gusto con el otro, identificados con el otro. Es por eso que los adolescentes pugnan mucho ser diferentes, pero son al final iguales, porque buscan pares que sean parecidos y similares. Esto significa que cuando nosotros nos aproximamos a alguien y esta persona muestra alguna señal de afecto o de aceptación, esto nos va a permitir a nosotros engarzarnos en una conducta que puede terminar en una amistad, lo cual se va a reflejar, por ejemplo, en liberación de oxitocina, lo cual nos permite generar lazos, los cuales nos permite sentirnos a gusto. Tenemos neurotransmisores involucrados como la dopamina, la serotonina, que nos permiten generar estas situaciones reforzantes, estas afinidades. Hay disminución de la hormona del estrés del cortisol, lo cual nos hace pues, sentirnos relajados, mantenernos en una cierta expectativa con el otro, porque hay que recordar que la amistad es una situación de afinidad. Tú no vas a ser amigo de alguien que le caes gordo, o que te dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿No? Si dices, mira, pues es que a mí me gustan las películas de acción, ay, no, qué asco. Pues no puedes ser un amigo sincero en ese sentido, porque no hay afinidad, y la amistad tiene mucho que ver con las cuestiones de afinidad y cómo el cerebro va a responder ante estas situaciones de afecto, ante estas demostraciones de afecto, que es una situación súper interesante, porque se acuerda yo que le decía al principio, es una situación de no apareamiento. La amistad es una situación en la cual lo que implica son las afinidades, son las características que te llevan a disfrutar la compañía del otro, más que cualquier otra cosa. Y estos lazos pueden durar durante muchísimos años. Lo que van a hacer es reconfigurar nuestro sistema, sentirnos a gusto, sentirnos acompañados, sentirnos en una situación inclusive de disminución de estrés. Muchas veces cuando tenemos estrés, ansiedad, acudimos con el otro en un ritual que los primates hacemos muy común, que es acicalarnos los unos a los otros. Acicalarnos en una situación de charla, de tomar un café. Hay que recordar que cuando una persona se encuentra triste y es nuestro amigo o amiga, regularmente es, bueno, pues vamos, te invito a un café, platícame, te escucho, te reconforto. Lo que hacen algunos otros primates, como los chimpancés o como los bonobos, cuando alguien tiene una situación de mucha ansiedad, van y lo expulgan y le dan una cercanía, lo abrazan más, y esto también disminuye sus niveles de ansiedad. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos esta interacción muy parecida, muy similar, que nos va a permitir disminuir la amistad, pero por estas afinidades que tenemos. Ahora, este contacto físico del cual ya no podemos disfrutar,
no significa que, nuevamente se lo reitero, sea totalmente ya que no tengamos relación amistosa. Nuevamente, la cuestión visual, la cuestión auditiva, sigue ayudándonos, sigue reconfortándonos, sigue siendo y sigue jugando un papel muy importante, pero tenemos nosotros que tener una situación que es muy importante, que primero es la aceptación. Aceptar que una vez que aceptemos que esta es una nueva forma de interacción y de que aceptemos que ahora nuestros amigos y amigas van a contactarse con nosotros por este medio, vamos a empezar a disfrutar. ¿Por qué? Porque ya lo aceptamos, porque ya lo entendimos, porque ya sabemos que ahora va a formar parte de nuestras nuevas formas. No va a ser exclusiva, es decir, veámoslo como una nueva incorporación, como una nueva forma dentro de toda la gama que tenemos para disfrutar la amistad de alguien, para poder continuarla de manera pues más placentera. Ok. Para cerrar esta entrevista, doctor, ¿cuáles serían esas opciones para mantener justo estos lazos afectivos durante todavía lo que reste del confinamiento, pero también para que nuestra salud mental pues sea y nuestras emociones sean más estables y digamos, sigamos con estas herramientas, pero también en esta nueva normalidad que ya pues muchos nos encontramos, todavía no se puede abrazar, todavía no se pueden dar besos y demás, pero ¿cuáles serían esas opciones para mantener nuestras emociones y salud mental un poquito más estable? Bueno, primero reconocer que la salud mental es un factor importante y de que el aislamiento puede jugar un papel importante en la modulación de nuestras emociones, ¿no? Porque ese ha sido uno de los grandes problemas del mundo, que la salud mental ha formado ni siquiera a veces parte de la canasta básica de atención de salud, ¿no? Entonces es importante, primero, reconocer a la salud mental como una cuestión primaria, fundamental. Que nos debemos atender todos. Exactamente, que todos podamos entender que inclusive estas herramientas tecnológicas se han extendido a la salud mental particular. O sea, yo si no puedo regular la emoción, si yo me siento estresado o estresada, si siento que está incrementando mis niveles de ira, saber que puedo yo contar también con atención en salud mental por estos medios electrónicos, que eso se ha vuelto un factor muy importante para evitar situaciones más peligrosas, ¿no? Porque además eso ya forma parte de nuestros reportes cotidianos. Ha incrementado la violencia intrafamiliar, ha incrementado la violencia contra las mujeres, ha incrementado la violencia contra los niños y las niñas. Entonces eso significa que estas condiciones de aislamiento han jugado y han puesto condiciones en las cuales más fácilmente han explotado estos problemas. Entonces, nuevamente es importante primero reconocerlo para entonces saber cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, aceptar que somos humanos, tenemos problemas y tenemos diferencias y tenemos estas características. Y entonces utilizar la herramienta tecnológica para hacer lo mismo que hacíamos con nuestros amigos, ¿no? Hablarle cuando estoy de buenas, pero también hablarle cuando tengo un problema, también sentirme libre, inclusive esto que le platicaba a los famosos fiestas, ¿no? De que se juntan ahora muchos jóvenes y se toman un trago en línea. Ellos se han adaptado, claro, y se han adaptado increíblemente bien. O sea, es un reconocimiento a las generaciones actuales, ¿no? Pero a nosotros, que somos a lo mejor un poco de generaciones atrasadas, nos ha faltado dar ese paso, el paso de aceptarlo, de aceptar que estamos bajo una nueva realidad, una nueva perspectiva, y entonces hacerlo, disfrutar la compañía del otro por este medio, decirle, pues vamos a brindar, ¿no? Vamos a hacer una reunión y hacerlo, y entonces empezar a tomarlo como una herramienta más dentro de nuestro repertorio. Entonces, primero es la aceptación, el reconocimiento, el también saber que existen posibilidades de apoyo por estas mismas vías, y entonces poder empezar a manejar y a transitar emocionalmente hablando por esta situación pandémica que nos ha puesto en jaque a muchas personas. Okay. Pues con eso nos quedamos, doctor. Muchas gracias por esta entrevista, por esta valiosa información para todo nuestro público. Esperamos que pronto pues nuestras relaciones interpersonales vuelvan a darse y de alguna u otra forma en esta nueva normalidad, que bueno, pues nos vayamos también adaptando a la reincorporación. Le agradezco mucho, doctor Sánchez, por esta entrevista para la UNAM Responde. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y a todo su mal auditorio. Y pues bueno, antes de despedirme, recuerden que la salud mental pues también es salud, y que están de institutos como Instituto Nacional de Psiquiatría, Facultad de Psicología, el Instituto Nacional de Neurología, porque la salud mental también se da por profesionales de la salud, ¿no? No vayan a la charlatanería. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bueno, pues nosotros continuamos con más información en la UNAM Responde. Cotidianamente ocupamos frases como morir de amor, morir de la risa o estoy cansado de la vida. Esto en un sentido metafórico.
Sin embargo, para muchas personas la realidad es otra, ya que una decepción amorosa, una burla y hasta una expresión pueden representar una causa de suicidio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se autodefine como el acto deliberado de quitarse la vida y representa uno de los más grandes problemas de salud pública en el mundo, pues se estima que hay 1 millón de víctimas al año. El método puede variar, así como los factores, ya que desde los estudios del sociólogo Emil Durkheim se ha establecido que el suicidio no solo va ligado a enfermedades mentales, también influyen las causas sociales, culturales y económicas. Las y los adolescentes suelen ser el sector más vulnerable por encontrarse en una etapa de desarrollo, aunque eso no excluye a los demás sectores poblacionales. Sin embargo, el suicidio representa la tercera causa de muerte para los jóvenes que se encuentran entre los 15 y 19 años. La mayoría de las víctimas no busca la muerte, sino el deseo de alejarse del sufrimiento. Y seguimos muy atentos a todos esos tips y consejos que Majo Gallardo nos tiene con respecto a los antojitos mexicanos. Veamos. Empieza el mes de septiembre, así de rápido se está yendo el año, y por ser el mes patrio, hablaré un poco de las propiedades de nuestros deliciosos alimentos. La mayoría de las personas cree que la dieta mexicana es malísima, que engorda, que sube de peso, que está llena de grasa. A mí se me hace de las dietas más ricas en nutrimentos y de las más saludables, claro, siempre y cuando respetando cantidades y calidades. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un sope al comal, sin grasa, con frijolitos de la olla, queso, lechuguita, a un sope rebozado en aceite con frijoles refritos, chicharrón prensado, queso y crema, ¿o no? Del primer alimento que les quiero hablar es del maíz. ¿Qué sería de nuestra dieta sin él? El maíz es un cereal, se considera carbohidrato, y esto lo quiero aclarar ya que la mayoría de las personas piensan que es una verdura. Es una excelente fuente de fibra y dependiendo de su color va a variar la cantidad de antioxidantes, por lo que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El derivado del maíz más consumido es la tortilla, la cual es buenísima fuente de fibra y ¿qué creen? Es una excelente fuente de calcio y de fósforo, por lo que se recomienda en pacientes embarazadas, en adultos mayores o en pacientes que tengan antecedentes de osteoporosis. Hablemos ahora del mejor complemento del maíz, el frijol. Es uno de los mejores alimentos ya que contiene proteína, contiene fibra, hierro y calcio. Me encanta mandarlo en las dietas siempre y cuando respeten su cantidad y la manera de cocinarlo. ¿Cómo lo recomiendo? De la olla, pero sin manteca. Es un alimento que en combinación con un carbohidrato o un cereal ayuda a ser la fuente de proteína principal en dietas vegetarianas. Hablaremos de las 2 verduras más comunes en nuestros platillos. La primera, el nopal. Altísima fuente de fibra, por lo que ayuda al estreñimiento, ayuda a bajar niveles de colesterol y ayuda a controlar niveles de glucosa en sangre. Contiene altos niveles de aminoácidos, minerales y polifenoles que son antioxidantes. Y el segundo, el jitomate. Por su contenido de polifenoles, es una muy buena fuente de antioxidantes y ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Contiene vitaminas como A, C, K y minerales como potasio. Es diurético y ayuda a mantener nuestro intestino súper sano. Así que ya sabes, la dieta mexicana es rica en nutrimentos, por lo que espera mi siguiente video para seguir hablando de los espectaculares alimentos que tenemos y sus beneficios a la salud. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y recuerden que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. Sigamos disfrutando pues de nuestra gastronomía, pero también cuidando nuestra salud. Y con estos consejos terminamos un programa más aquí en La UNAM Responde. Recuerden que seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros números de WhatsApp. Y ahora sí tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde aquí por TV UNAM. Adiós.